Yo no sé si habrá alguna noticia la semana que viene, es posible, en el Salón del Automóvil de Detroit. Creo que todo apunta a una alianza hacia vehículos industriales. Volkswagen supongo que tiene mucho interés en penetrar en el mercado americano, donde Ford es líder y donde tiene mucho control de vehículo industrial, de vehículo de gran tamaño, para electrificar también en el futuro, etcétera. Y quizá a Ford le pueda valer para hacer algún vehículo también electrificado en Europa. ¿Cuál es nuestro temor? Pues que Volkswagen, lo he dicho antes, ¿no? Es alemana 100%. Y es que mirar las inversiones, lo que es esta transformación tan brutal que va a sufrir el sector del automóvil en los próximos 5, 6, 7 años, que ya se está empezando a ver, es de tal magnitud, requiere tal cantidad de inversiones que por eso hemos visto cómo se han fusionado, cómo ya quedan prácticamente 2 o 3 grupos europeos del automóvil, PSA, Renault con Nissan. Cómo General Motors, al ver esa situación, dijo, hostia, lo que tengo que invertir para lo que gano en Europa, para el coche eléctrico este que quiere esta gente, y dijo que no me vale la pena, que me voy. Y Ford, bueno, no comercializa como General Motors, que aquí era Opel, y ha dicho, bueno, me quito una segunda marca, hasta luego. Ford somos el óvalo y Ford va a hacer una última apuesta por Europa. Es que esto va a ser así, ¿vale? Por eso os digo que estamos ante el mayor desafío y la mayor transformación desde que se produce el mundo del automóvil. Ford ha dicho, voy a hacer una alianza con Volkswagen en esta situación para vehículos industriales, quizá para algún vehículo eléctrico, y voy a rediseñar mi negocio y lo voy a dejar reducido a la mitad para ver si así gano dinero. Porque lo eléctrico también simplifica mucho. O sea, el cambio de un motor de combustión a un motor eléctrico significa destruir un 25, un 30% de empleo neto, ¿vale? Porque no necesita tanta mano de obra, porque tiene muchísima, porque estamos hablando que al final es una pila, ¿vale? Lo que va a impulsar a los vehículos eléctricos. Una pila compleja, pero no tiene nada que ver con un motor de combustión, ¿vale?